Yo quiero saber si ese número de 2520 revelado sí se ve al derecho, porque yo aquí lo veo al revés. ¿Ustedes lo ven bien? O sea, yo lo veo al contrario, como el efecto espejo. Sí, sí, se ve bien, hermano. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, entonces, pues, bienvenidos a este estudio. Los 2520 revelados los vamos a estudiar no solamente a manera de repaso, de conocimiento que nosotros ya veníamos manejando durante todo este periodo de tiempo, sino que también vamos a irlo viendo a la luz que tenemos ahora, ¿sí? También es importante que estemos conscientes de que no podemos abarcar todo lo que es el 2520 junto con la luz que tenemos ahora en un solo estudio, ¿cierto? Va a ser una secuencia de estudios que vamos a tener cada vez que tengamos la oportunidad. Entonces, hoy se tocará un poco, ¿verdad? Y podemos proseguir en otros estudios. Bueno, necesito la ayuda de ustedes para que más adelantico me ayuden a leer algunos versículos bíblicos, para que me ayuden a leer algunas citas de patriarcas y profetas. Entonces, si tienen la aplicación, para que por favor la vayan preparando. Bueno, eh, bueno, esto no sé si para los que acaban de entrar en el chat de la reunión encuentran las citas de patriarcas y profetas. No sé si. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a ver la estructura del 2520 y vamos a empezar a recordar un poquito, ¿cierto? Entonces, esta historia comienza, perdón, esta profecía comienza con qué? ¿Con qué historia? ¿O con Con, qué? con, con el cautiverio de la tribu de Israel y de Judá. Sí, pero si lo vamos a ubicar en una línea de dispensación, Ajá. ¿a cuál pertenece? No sé si estoy de pronto formulando una pregunta. Entonces, vamos a ubicarnos, ella comienza en la línea de los mileristas, ¿sí? De los Ah, mileristas, ¿sí? sí. Listo. Entonces, ¿quién la trae? La trae William Miller en El tiempo del fin, ¿no? Y es a través de esta profecía que llegamos o se llega a comprender en ese momento las 2300 tardes y mañanas, siendo ya una cadena de verdades, porque una profecía ayuda a la otra, ¿no? Ayuda a comprender la otra. Bueno, entonces, ustedes sí recuerdan por qué digamos que descubrieron los 2520 de los mileristas, ¿por qué lo descubrieron? ¿Sí recuerdan? Eh, que aquí ¿Ah? iba a hablar Marta, era. A ver, Marta. De y de Daniel, de Daniel, los mileritas, Guillermo Miller se dio cuenta de la profecía de Sí, pero entonces, ¿cuál fue el evento? ¿Cuál fue el suceso que digamos, desencadenó o desató en ese momento para que los mileristas dijeran, no, sí, tenemos que mirar a ver qué pasó, sí, que tenemos que, que estudiar para ver qué fue lo que sucedió, o sea, cuál fue el evento, qué fue lo que sucedió para que ellos descubrieran el 2520. Bueno, yo, la traía ¿La qué? Juliana, ¿qué vas a decir?
la palabra a ti, tú la tenés primero. Señora, otra vez. pienso en lo que acabo de pero disculpa, me parece que ellos tuvieron que estar en el principio por la caída del Imperio Otomano. Bueno, entonces vamos a ubicarnos, digamos que es más sencillo, es más sencillo, ¿sí? Es más sencillito lo que vamos a explicar hoy, ¿sí? Y si nos remontamos pues a la historia del milenista, porque recuerden que estamos como en esa dispensación, ¿cierto? Entonces no nos salgamos ahí en ese momentito de los eventos internos de la historia milenista, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos qué fue lo que sucedió, sucedió el gran chasco. ¿Se recuerdan que sucedió el chasco? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Sucedió el chasco y entonces Cristo no vino y ellos comenzaron nuevamente a estudiar, ¿cierto? Para ver qué era lo que había sucedido, ¿no? Después de que estuvieron tristes. Entonces, al estudiar, se dieron cuenta que bueno, se dieron cuenta de los 2520 y ya crean, o sea, se dieron cuenta del error que había en lo de la fecha, ¿sí? Y crearon el segundo diagrama de 1850, ¿sí? Después del gran chasco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos diagramas. Espero que esté haciendo el enfoque bien. Si no, cualquier cosa, pues ahí nos ayudamos. ¿Bueno? Entonces tenemos el primer diagrama, que el primer diagrama es el de 1800, ¿qué? ¿Quién me ayuda? 1843, Y el segundo diagrama, 1850. muy bien, hermana. Entonces, el segundo diagrama fue resultado del chasco, ¿sí? Fue el chasco. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la historia, o sea, la estructura como tal en detalle, que nos va a llevar, como les dije a ustedes, a varios estudios, ¿no? Pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Así que vamos a dividir la estructura de Levíticos 26. ¿Sí? Entonces, vamos todos a ubicarnos ahí en la Biblia, en Levíticos 26. Y tenemos que el versículo 1 al 2, tenemos el versículo 3 al 13, tenemos el versículo 14 al 17, del 18 al 20, del 21 al 22, del 23 al 26, del 27 al 39 y el final del capítulo que es 40 al 46. Bueno, entonces acá nosotros sí recordamos como tal en la división de este capítulo 26, aquí en los primeros versículos encontramos lo que es la instrucción de Dios. Del 3 al 13 encontramos las bendiciones. ¿Quién me dice que encontramos en el del 14 al 17? ¿Sí me están escuchando?
Sí, hermana. Ah, bueno, ya todos tenemos abierto el Levítico 26 para que me vayan siguiendo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué encontramos del versículo 14 al 17? Bueno, entonces lo digo yo, maldiciones, ¿sí? Encontramos las maldiciones o las consecuencias, ¿verdad? Del 18 al 20, ya nosotros vamos a empezar a mirar y a encontrar que en el versículo 18 están los 7 tiempos, ¿no? Igual, del 21 al 22, encontramos también los 7 tiempos en el versículo 21. Del 23 al 26, ¿en qué versículo encontramos los 7 tiempos? Muy bien, gracias, Jess, el 24. Y del 29 al 39, ¿en qué versículo encontramos los 7 tiempos? Si tienen abierto Levítico 26, perdón, sí, en el versículo 28. ¿Sí me escuchan? Es que no escucho a la hermana Liliana y a la hermana Marta. Sí, yo sí la estoy escuchando. Ah, bueno, porque pregunto y no me dicen nada. Por lo menos díganme, no sé, o tengo la Biblia lejos. Ah, no. Resulta que no le oí que me estaba preguntando a mí. Pues a todos los que estén y me puedan contestar. Muy bien. Y ya del 40 al 46 tenemos el final del capítulo, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle lectura a esos versículos. A ver, por favor, hermana Liliana, vamos a leer Levíticos 26 del 1 al 2. Cuando les no, Hermana Liliana, ¿sí me escucha? Hermana, dígame. Sí. Por favor, ¿le puedes dar lectura a Levítico 26, 1 y 2, los dos primeros versículos? ¿Tiene dos? ¿Cómo no? No, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Pues sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos decir de esos dos versículos? Que aquí el Señor está, ¿qué? Está requiriendo, ¿no? Está haciendo unos requerimientos. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos? A ver, si quieres escribe, ya también, que yo tengo abierto el chat por si quieres escribir. Exacto, muy bien. Dice Yesenia que no ídolos. Perfecto, entonces que no se hagan ídolos, ¿cierto? No ídolos, ¿verdad? ¿Qué más? No esculturas. Sí, señora, de la idolatría. Y que guarden qué? Los sábados y reverencien el santuario, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está requiriendo de su pueblo en Levíticos 26, versículo 1 y 2. Ahora vamos a darle lectura a hermana Marta, ¿sí me escucha?
para que por favor leas del 13, perdón, del 3 al 13. Del 3 al 6. Del 3 Si al anduvieres 13. en mis decretos, al 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, y los fueres por obra, yo daré vuestra ayuda a vosotros, y la tierra cumplirá su fruto, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y el 13, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. Hasta el 13. Sí, gracias hermana. Entonces, en este versículo, en estos versículos, estamos hablando de qué, o el Señor está hablando de qué. Estábamos diciendo De las bendiciones de las de bendiciones. la obediencia. Muy bien, de las bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Entonces, hay algunas características que encontramos ahí y dice que va a llevar la lluvia a su tiempo, ¿cierto? Que la tierra va a ser ¿qué? Va a ser prosperada, ¿verdad? En cuanto a la agricultura, ¿sí? No va a faltar alimento, que los va a establecer como su pueblo, ¿cierto? Les va a dar paz, van a ganar las batallas, van a obtener victorias y les va a dar libertad. Ellos serán libres, ¿cierto? Donde cumplan con los requerimientos, ¿cierto? Que el Señor les está presentando, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran? Que no hicieran ídolos, que guardaran los sábados y renunciaran el santuario, ¿verdad? Eso era lo que el Señor estaba requiriendo. Y les daría todo lo que se muestra en el versículo del 13 al 13. Bueno, entonces vamos a darle ahora lectura, hermana Liliana, del 14 al 17. Listo. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo. Era hasta el 17. Allá. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué encontramos ahí, hermana Liliana, en esos versículos? Las que, como dijimos antes. Entonces, ahí encontramos las consecuencias de la desobediencia
y encontramos la maldición. Sí, así es. 7. Sí, así es. Entonces, como dijiste, las consecuencias y también tenemos, o sea, lo mismo podríamos decir entonces serían unas advertencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas advertencias? Que iba a haber qué? Terror, ¿cierto? Si ellos no cumplían con los requerimientos. Dime. Sí, no, te lo estaba confirmando. Terror, extenuación, calentura, miedo. Temor. Hermana, se escucha un ruido, ¿por qué será? ¿Todo el tiempo se escucha el ruido? Sí, todo el tiempo. Ah, cuando usted cierra el micrófono, ¿o no? Sí, cuando lo abre. Hermana, no tengo ni idea. Sí. Bueno, entonces, sí, tenemos acá que la tierra va a ser ¿qué? Prosperada, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la agricultura. Perdón, no será prosperada. Y los enemigos van a saquearlos, ¿no? Más adelantico vamos a ver un poquito sobre eso, porque van a llegar los enemigos y digamos que se van a llevar todo lo que ellos han cultivado, ¿no? O van a permanecer durante el tiempo que necesiten, pues, alimentarse y los dejan prácticamente sin nada, ¿no? Van a ser vencidos y serán esclavos. Entonces, miremos que las advertencias eran serias, ¿verdad? Estas consecuencias las iban a tener a lo largo de los siglos, del periodo que nosotros llamamos como el periodo de los 2520. el periodo de los jueces, ¿sí? El periodo de los jueces. Bueno, entonces ahora sí los invito a que busquemos en el libro de Patriarcas y Profetas las siguientes citas. Yesenia, ella compartió alguna en el chat, pero les voy a escribir aquí las citas en el tablero para que las puedan buscar. Bueno, entonces tenemos ya 528.1, 529.4, punto 5, el mismo 529, 530.1 y el mismo 530 pero punto 2, para que lo busquemos. A ver si... Permítanme si puedo compartir acá. ¿Están mirando y compartir pantalla? Sí. Sí, ¿cierto? Bueno, ¿sí se ve? Bueno, entonces mientras ustedes buscan las citas, vamos a darle lectura a estas otras citas bíblicas que tenemos acá también. Y dice, Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad, a fin de que no inundara al mundo. Si Israel era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus manos naciones aún más grandes y más poderosas que las de los cananeos. Les prometió, porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, Jehová también echará de vuestra presencia todas estas naciones, y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano.
Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que piséis como Él os ha dicho. ¿No? Esto lo encontramos en Deuteronomio del 11, capítulo 11, 22 al 25. Y tenemos esta otra que dice, pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra y por consiguiente, durante muchas generaciones, fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras, que fue, según lo predijera el profeta, como aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados. Eso lo encontramos en números 33 y 35. Tenemos en Salmo 106, del 34 al 38 y el 40, tenemos estas citas, ¿no? Digamos que estas citas son las evidencias de, de todo lo que sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no cumplió con los requerimientos, ¿cierto? Que el Señor les había, digamos, dispuesto, ¿no? Entonces, dice así, los israelitas se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos. Y la idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y la tierra fue contaminada con sangre. Se encendió por tanto el furor de Jehová contra su pueblo y abominó su heredad. Entonces miramos que ellos realmente se entregaron a la idolatría, ¿no? Y pues entre esas estaban, ¿qué? Estaban sacrificando a sus hijos, ¿sí? Además de que se mezclaron con las otras naciones. También, mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios, su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y los llevó por el desierto como a un rebaño. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo. Entonces nosotros aquí podemos observar o mirar de que pues lo que fue la libertad como tal que el Señor les prometía si cumplían los requerimientos, pues ya entraron a mirar las consecuencias que en lugar de la libertad era lo opuesto, ¿sí? La esclavitud. Por eso ellos llegaron a estar cautivos, ¿no? Permítanme. Bueno, vamos a leer el 529.4. 529.4. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí lo tiene?
De patriarcas y profetas. Sí, señora. O se los envío acá por el chat. Sí, hermano. Ya se lo encuentro. Bueno, ya te lo envío acá por el chat para que me ayudes con la lectura. Sí. Listo. Ay, creo que lo borré. Sí, creo que ya ahí salió. No obstante, Salió, hermano. No obstante, hermana, de patriarcas y profetas, el de español, 729. sí, ahí te lo compartí por el chat del Meet. Abre el chat, es como una nuevecita. ¿Sí lo ves? Ah, ya. No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová. Y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes que para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Dios, no obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Ahí la repetí. Ahí la repetí. Gracias, hermana. Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, entonces nosotros podemos ver, ¿sí? Que lo que fue acá, ahí nos está relatando de que los israelitas hicieron exactamente, ¿cierto? Lo contrario a lo que Dios requería, ¿cierto? Entonces se mezclaron con las naciones, se aliaron en matrimonio con los cananeos, así como ya lo habíamos dicho, y la idolatría se difundió como si fuera una plaga. Y pues entre esa idolatría ellos sacrificaban a sus hijos, ¿no? Entonces, no obstante, vamos a leer el 529.5, ya se los envió acá. Billy, ¿nos puedes leer esto, por favor? 529.5. Hola Liliana, ¿sí me escuchas? No, ahorita yo no lo escuchaba. Sí, se está entrecortando, eso no lo escucho. Qué pesado. Bueno, ahí en el chat envié la cita de 529.5. Sí, para que si por favor lo podemos Ahorita dar que lectura. yo me escucho el chat. Ya ves. Ahí, ya. Ah, ya lo encontré. Ay, al chat, ¿dónde está ahí? Ahí la leo. Sí, señora. El rey de Mesopotamia y el de Moab, y después de estos, los filisteos y los cananeos de Azor, encabezados por Sísara, oprimieron sucesivamente a Israel. Otoniel, Ahod, Shangar, Débora y Barak
se destacaron como libertadores de su pueblo. Pero nuevamente los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián. Véase Jueces 6 al 8. Hasta entonces la mano del opresor no se había hecho sentir, sino ligeramente sobre las tribus que moraban al este del Jordán, pero las nuevas calamidades ellas fueron las primeras que sufrieron. Ok, entonces nosotros, ¿verdad? Que nos está contando de que el Señor levantaba libertadores para su pueblo, ¿cierto? Cuando el pueblo se arrepentía. Entonces, digamos que hacían como este continuo proceso. Se arrepentían, volvían a Dios y Dios mandaba libertadores para que pues los liberara, ¿cierto? Pero entonces duraban un tiempo, digámoslo así, juiciositos, cumpliendo con los requerimientos, pero volvían otra vez a caer en ese pecado, ¿cierto? En el pecado de la idolatría. Entonces, otra vez venían las consecuencias, ¿no? Y ya luego volvían y se arrepentían, y ellos, o sea, el pueblo de Dios volvía y se arrepentía, y entonces el Señor levantaba por otro periodo de tiempo otro libertador para que ayudara a su pueblo, ¿cierto? Y ellos otra vez se ponían juiciositos a cumplir los requerimientos, pero ya luego nuevamente volvían y caían, ¿sí? Entonces, digamos que durante un buen periodo de tiempo, esa historia se repitió continuamente, ¿ya? En donde liberaba a su pueblo, ¿cierto?, de la opresión y de las consecuencias que sufrían por incumplir sus requerimientos, pero pues el pueblo volvía otra vez y caía, entonces fue un tiempo, una temporada como de un círculo, ¿no?, repetitivo. Sí va claro hasta ahí. Bueno, entonces vamos a leer 530.1, Patriarcas y Profetas 530.1, ya se los envío. Le puede dar lectura, por favor, la hermana Marta, ya te lo envío aquí por el chat para que le des lectura, por favor. 530.1. Sí, ya te lo envié ahí por el chat. Ah, bueno, hermana. Los amalecitas que habitaban al sur de Canaán, así como también los madianitas que moraban allende el límite oriental y en los desiertos, seguían siendo enemigos implacables de Israel. Aquella nación había sido casi destruida por los israelitas en los días de Moisés, pero desde entonces había aumentado mucho y se había hecho populosa y poderosa. Anhelaba vengarse, y ahora que la mano protectora de Dios se había retirado de Israel, la oportunidad era propicia. No solo sufrieron sus estragos, sí, las tribus del este del Jordán, sino todo el país. Los feroces y salvajes habitantes del desierto invadían la tierra con sus rebaños y montañas, en grande multitud como langostas. Como plaga devoraban, se desparramaban por toda la tierra, desde el río Jordán hasta las llanuras filisteas. Llegaban tan pronto como las cosechas principiaban a madurar y permanecían allí hasta que se habían recogido los últimos frutos de la tierra. Despojaban los campos de su abundancia, saqueaban y maltrataban a los habitantes y luego regresaban a los desiertos. Hasta ahí. Sí, muy bien, gracias, hermano. Entonces, podemos ver acá, ¿cierto?, que hubo mucha violencia en esos tiempos,
¿cierto? Como consecuencia de la falta de cumplimiento de los requerimientos que el Señor hacía. Entonces, ahí podemos observar el relato de cómo llegaban que los enemigos, ¿cierto? Y les arrebataban ¿qué cosa? Los cultivos, ¿sí? Les arrebataban los cultivos y eso era como una plaga, ¿sí? Digamos que los enemigos fueron como una plaga que les arrebataba, digamos, todo el trabajo que ellos habían hecho, ¿no? Y había mucha violencia durante todo ese periodo de tiempo. Bueno, ahora vamos a leer el 530.2. Hermano Libardo, ¿nos ayuda por favor en la lectura? Me alegra verlo. Ya se lo voy a mandar acá por el chat para que lo pueda leer, ¿bueno? Me alegra verlo mucho mejor. Ya, ahí está en el chat. Tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Me está escuchando, hermana? Sí, le estoy Sí se está escuchando. escuchando. Fuerte y claro. Los israelitas que vivían en el campo abierto se veían así obligados a abandonar sus hogares y a regresarse en pueblo amurallado para buscar asilo en las fortalezas y hasta refugiarse en cuevas y entre los baluartes, los rocosos de las montañas. Durante 7 años continuó esta opresión y entonces como el pueblo en su angustia presentó oído a los reproches del Señor y confesó sus pecados. Hola. Se le Dios cortó la llamada. nuevamente suscitó un hombre que le ayudara. Amén. Amén. Bueno, sí. Muy bien, ¿Sí me entonces, escucharon? sí, perfecto, hermano. Lo escuché perfecto. Gracias. Ok. Bueno, entonces nosotros aquí vemos otra vez como reiteradamente, ¿cierto? Los enemigos hacían pues los estragos con el pueblo de Dios. Ellos tenían que huir, ¿verdad? Para poderse resguardar. Y el Señor nuevamente que levantaba, después de que ellos confesaban su pecado, el pueblo de Dios, el Señor nuevamente levantaba un líder, ¿cierto? Y para que los restaurara, ¿no? Para que los restaurara. Entonces, hubo restauración y eso nosotros lo vamos a ver en el Levítico 26. Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos la línea. Voy a borrar un poquito. Tenemos la línea de la historia de los jueces. ¿Que comenzó con quién? O bueno, desde la época de quién? De Josué, si lo recordamos. ¿Hasta quién? ¿O hasta qué época? Hasta la época de Samuel. Bueno, entonces nosotros vemos que justo antes, aquí en esta parte final, ¿sí? Esta época fue justo antes de que comenzara la historia de los reyes. Entonces,
el pueblo de Dios debía vivir con las consecuencias de su desobediencia por todo el periodo de los jueces. Entonces, este fue el periodo en que ellos vivieron las consecuencias, ¿no? Y lo que acabamos de leer en la cita, ¿no? Que ellos se arrepentían, confesaban sus pecados, el Señor levantaba un nuevo libertador y volvían otra vez ellos para que los liberara y volvían y otra vez caían y así fue durante toda la historia de los jueces. Bueno, entonces ahora vamos a llegar a los 7 tiempos. Para eso nos vamos a ubicar en los versículos que ya dijimos anteriormente. ¿Recuerdan dónde están? ¿En dónde están? ¿En qué versículos? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda? Del 13 al... Están en el 18, en el 27, en el 30, estos versículos. Bueno, muy bien. Entonces los encontramos en el 18, en el 21, en el 24 y en el 28, ¿cierto? Entonces, en esos versículos, los pioneros entendieron que eran los 2520 años. Vamos a ver, vimos un poquito todo lo del contexto histórico, ¿cierto? Todo lo de la historia. Vamos a explicar cómo fue que ellos llegaron a entender o bueno, a sacar el cálculo de los 2520. Y para eso vamos a utilizar este diagrama, que ya es conocido, muy conocido para ustedes. Bueno, ahí alcanzan a mirar, ¿cierto? Alcanzan a mirar acá los cálculos. ¿Sí alcanzan a ver? Hola. ¿Alcanzan los cálculos? Hola. ¿Se alcanzan a ver estos cálculos? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahí más cerquita, ¿los quieren ver más cerquita? Ahí. Sí, hermana. Ahí. Bueno, listo. Entonces, acá nosotros tenemos precisamente lo que estábamos hablando de los 7 de los 7 tiempos que los encontramos en el versículo 18, 21, 24 y 28, que sería este, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces, se multiplicaron, o ellos lo multiplicaron por 12. ¿Por 12? ¿Por 12 qué? Por 12 meses, ¿sí? Que tiene el año. Bueno, y este cálculo les dio 84 meses. ¿Cierto? O sea, el total de los 7 años en meses son 84. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Sí? Contéstenme, sí, no. Sí, hermana, ahí vamos. No se preocupe, ahí vamos, estamos ahí. Muy bien, muy bien, hermana. Sí, pero es que yo necesito como que o sea, saber que ustedes están ahí, ¿no? Que me hablen. Bueno, entonces, ahora, ¿qué se hicieron? Se multiplicaron, ¿por qué? Por estos 30 días que tiene cada año, ¿ya?
Entonces, para nosotros saber esos 30, ¿por qué son 30 que tienen, perdón, cada mes? ¿Por qué son 30 días y no son 31 o no son 28? Como generalmente está en nuestros calendarios gregorianos, ¿sí? Es precisamente porque aquí estamos utilizando lo que es el calendario bíblico o como está registrado en la Biblia, en donde nosotros vemos que un tiempo bíblico son de 360 días, ¿no? Aquí tengo unas citas que quiero que busquemos. Vamos a recordar que estamos aquí en esta parte. Recuerden que estamos haciendo un repasito, ¿no? Entonces ya les comparto. Bueno, nosotros tenemos acá, a ver si les puedo compartir la imagen. Creo que sí. Ahí ya ven la imagen, ¿sí? Sí, hermana, ahí se ve bien. Listo. Entonces, hermana, le quiere dar lectura. Estos versículos son, o sea, hay más, ¿no? Pero estos versículos son los que nos corroboran de que cada mes tenía 30 días. Por eso se hace el cálculo que estamos haciendo acá ahorita con el diagrama. Estamos haciendo el cálculo de 30 días, porque el mes tenía 30 días, según los registros bíblicos. Entonces vamos a corroborar que así es, y hay muchos otros versículos más, pero con estos solamente vamos a tratar estos dos. ¿Listo? Hermano Libardo, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, lo leo, hermana. Se quitará el vestido de cautividad y se quedará en su casa llorando a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella. Tú serás su marido y ella será tu mujer. Deuteronomio 34, 79. Llorando los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días del llanto y del luto por Moisés. Amén. Amén, hermano. Entonces, ahí nosotros podemos corroborar en esos versículos, como les digo, hay muchos más, de que cada mes tenía ¿cuánto? 30 días. Por eso, cuando nosotros vemos en el diagrama, encontramos que son 30, ¿sí? Los días por los cuales vamos a multiplicar. Entonces, ese cálculo fueron los que hicieron los mileristas. Entonces, los 84 meses por los 30 días que corresponde a cada mes. Eso, si ustedes lo hacen en una calculadora, nos da ¿cuánto? 2.520. ¿Cierto? ¿Sí es así? Sí, hermana, así es. ¿Sí? Bueno, ustedes lo pueden corroborar en la calculadora. Con la calculadora o haciendo la multiplicación como se muestra ahí en el diagrama. Lo podemos hacer la multiplicación acá directamente. Bueno, o ustedes allí en sus notas. Bueno. Hay otra forma de llegar a los 2.520. Nosotros, bueno, entonces, ¿cuál es la otra forma? Desde el cautiverio, ¿sí? Desde el 677 a.C. a 1844, cuando Manasés fue llevado a cautiverio. Y ellos empiezan a contar los 2.520 años. Eso lo encontramos también en el otro diagrama. Permítanme. Aquí en el diagrama, si no me equivoco, este es el de 1850. ¿Sí está bien? Ese es el último de la mañana. No escucho. ¿Cómo, hermano?
No, que de 1850, ¿dice usted algo? No. Ah, sí, el diagrama de 1850. Entonces acá encontramos la otra forma de los 2520. ¿Desde dónde? Desde el 677, como lo estábamos diciendo, el cautiverio de Manasés, ¿cierto? Hasta 1844. ¿Sí? Se los acerco acá porque allá les queda muy lejos para mirar. Sí, pero hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, realmente transcurrieron, ¿cuánto? 2520 años. Bueno, entonces aquí en este diagrama, en la parte inferior, ¿se alcanzan a mirar, sí? ¿Alcanzan a ver? Sí, hermana, sí vemos. Listo. Entonces, aquí en la parte derecha inferior del diagrama, nosotros encontramos la explicación del tiempo, ¿no? ¿En donde qué? Donde ellos cuentan el año bíblico, ¿sí? Que para ellos era de 360 días, ¿no? También tenemos que a Daniel 7:25, ¿con qué? Con tiempos y medio tiempo. Entonces, mírenlo. Acá, un mes profético son 30 días, ¿cierto? Y cuando nosotros aplicamos, Daniel nos dice que un día equivale a un año, ¿cierto? Cuando nosotros vemos lo de los 42 meses, ¿cierto? Para llegar a los 1260 años, ¿cómo haríamos ese cálculo? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo haríamos ese cálculo? O sea, mire, un tiempo son 360 y 2 tiempos serían 2 veces 360. Y medio tiempo sería la mitad, 180, y eso suma 1270. Muy bien, hermano. Está usted en lo correcto. Entonces, diríamos así, como nos dijo la hermana Liliana. Entonces, un tiempo sería 360, lo que nos dijo Lili. 2 tiempos, 720. Y medio tiempo, 180. ¿Ya? Si sumamos, nos daría 1260. Hasta ahí vamos, ¿sí? Bueno, entonces, en los dos diagramas, los milleristas explicaban la profecía de tiempo y en ambos aparecían los 2520, tanto en el diagrama de 1844 como en el diagrama de 1850. En ambos diagramas, nosotros vemos que aparecen los 2520. ¿Sí? ¿Sí? Acá. Los 2520. ¿Ya? Pues van a ver un momentito. Mientras continuamos. Ahora vamos a abordar la parte final del capítulo. ¿Qué serían los versículos? Si recordamos inicialmente, ¿cuáles? Los versículos 40 al 46. Entonces, para que nos situemos todos en los versículos
del 40 al 46. Y vamos a ver algo interesante de estos versículos. A ver, la hermana Marta, ¿está la hermana Marta? Hermana Liliana, ¿puede darle lectura, por favor, a esos últimos versículos? Sí, hermana, ya traigo la Biblia. Leo. Ya, hermanita, ya lo estamos buscando. Del medio del 40 al 46. Sí, señora, del 40 al 46. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Amén. Amén. Gracias, hermana Liliana. Entonces nosotros vemos que estos versículos, aquí pues parece que ellos han confesado su pecado, ¿cierto? Y pues el Señor, ¿será que los va a desechar o no los desecha? Según estos versículos. No, porque Dios dice ahí que me acordaré del pacto. Ellos fueron los que rompieron el pacto. Yo no quería romper el pacto con ellos. Porque para que el pacto se mantuviera, tenía que uno no romperlo. Muy bien, hermana. Así es. Entonces el Señor no los iba a rechazar, ni los iba a desechar, ¿cierto? Entonces, como tú dices, Dios dice que a pesar de que ellos pecaron contra Él, ¿cierto? Él va a restaurarlos. Dios los va a restaurar a su pueblo y va a volver, como tú dices, a esa relación de pacto con el que ya habían estado antes, ¿cierto? Bueno, entonces aquí nos hacen falta los versículos del 18 al 39, que después lo vamos a ver en un próximo estudio, en una próxima oportunidad, para que este estudio no se nos haga tan largo, ya, para que no se nos vaya más de la horita. Bueno, también que vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a ver Daniel 4 y lo vamos a comparar y a contrastar con las dos estructuras, con Daniel 4 y Levíticos 26. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? En el próximo estudio. Algo que pasé por alto, y es que otra forma,
aquí ya para terminar, otra forma también como nosotros dijimos casi al comienzo, nosotros dijimos que una profecía que llevaba a explicar la otra, ¿cierto? O a comprender mejor. Entonces, acá nosotros tenemos la de los 42 meses. ¿Y cuál es el cálculo que vamos a hacer? Vamos a multiplicarla por ¿cuánto? Por los 30 días que tiene el mes. Ya vimos por qué 30 días. Entonces, sería 42 por 30. Eso me da los 1260 años. ¿Listo? Bueno, ese fue como el pedacito que se me escapó de otro cálculo que se hace con, podríamos decir que lo que se ha definido bíblicamente como un mes, ¿cierto? Que son los 30 días. Y como digamos, estos días de cada mes que son 30 nos llevan no solamente a los 2520, sino también a los 1260, ¿cierto? Y bueno, pues ya yo creo que eso fue todo por hoy, por el estudio del día de hoy. Me alegra mucho que hayan asistido. Como les dije, ¿cómo, hermano? Todo entendido bien, hermana. Gracias, muy amable. Ay, bueno, me alegro mucho. Ese es el propósito, que podamos verlo paso por paso, ¿sí? Paso por paso. Recuerden que es importante que no quedemos con vacíos, ¿ya? No quedemos con vacíos porque va a llegar el momento en donde nosotros tenemos que enseñarlo y tenemos que enseñarlo de la forma más fácil y más comprensible para, ya sabemos que para los levitas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar el próximo estudio con los temas que ya les relacioné anteriormente. Entonces, pues vamos a orar. ¿Qué le parece, hermana Liliana? Por favor, ¿puede ayudarnos con la oración para terminar? Bien.